Bueno, y nos queda entonces los últimos dos puntos que desarrolla Jung. Comentamos lo de inconsciente, comentamos lo de pulsión. Vamos a comentar la memoria y la realidad psíquica, ¿sí? O la relación con la realidad, ¿sí? En relación a la memoria, ustedes vieron y saben que, o no saben, lo van a saber, que en Freud memoria no designa una facultad específica, sino unidades discontinuas que Freud denomina huellas némicas, justamente. Entonces, Freud entiende en su modelo que justamente estas huellas son la forma en que se inscriben los acontecimientos, ¿sí? Es para dar cuenta de esa forma de inscripción, justamente habla de sistemas, ¿no? Que es lo que vimos con el concepto de inconsciente. Entonces se plantea o está dando vueltas la cuestión justamente de cómo se produce la inscripción y cómo se recupera. Les recuerdo que cuando definimos o cuando comentábamos en los primeros trabajos de Freud, hablamos sobre la histeria, dijimos que la histérica, plantea Freud en estudios sobre la histeria, sufre de reminiscencias, es decir, sufre de recuerdos, es decir, sufre de una memoria no sabida por el propio sujeto. Entonces, como ven ustedes, está presente la cuestión en los síntomas neuróticos, la cuestión de la memoria, formas de recuperación de la memoria, formas de instalación de la memoria, donde justamente el sujeto no puede acceder, pero la memoria está presente ahí. Entonces, para dar cuenta de estas características, Freud tiene que pensar un modelo acerca de justamente ciertos fenómenos que se inscriben y otros que no se inscriben, o vamos a decirlo con el ejemplo que pone a Jung y que está presente en la pizarra mágica o el blog maravilloso, que es lo mismo, es un pequeño artículo de Freud, donde comenta, seguramente todos ustedes han tenido algún, digamos, material, no es un juguete, pero como si lo fuera, donde hay, digamos, un fondo sobre una lámina blanda donde ustedes escriben y después por diferentes medios, a veces se corría para un costado, otras veces se levantaba, se borraba el dibujo de abajo, ¿sí? Ese pequeño juguete, digamos, que sirve para escribir, se denomina pizarra mágica o blog maravilloso, tiene diferentes nombres. Pero la idea de Freud utiliza ese, digamos, ese mecanismo para dar cuenta de que evidentemente tiene que haber dos sistemas diferenciados en relación a la memoria, porque el psiquismo tiene capacidad para recepción de gran cantidad de estímulos y también para la retención de alguno de ellos, ¿sí? Entonces no puede ser lo mismo el sistema que recibe gran cantidad de estímulos y los recepciona y produce una marca en él, que aquel que los inscribe. Entonces diseña justamente la idea de que como con la pizarra mágica existe, digamos, una parte del sistema con gran capacidad de recepción pero con poca de inscripción, y otro sistema justamente con poca capacidad de recepción pero con mucha de inscripción. Entonces esa diferencia va a estar presente en dos características del sistema o del aparato psíquico que Freud va construyendo. Eso por el lado de la memoria, porque como ven ustedes es un problema clínico la memoria, ¿sí? Porque el sujeto padece de eso, ¿sí? Y la forma en que esa memoria es eficaz en el sujeto, ¿sí? Por otro lado está la cuestión de justamente la realidad psíquica, lo hemos comentado también en un video, en el sentido de que justamente, digamos, la realidad de la que se ocupa el psicoanálisis es la realidad psíquica, en tanto justamente deviene de esta bifurcación que se produce en el sujeto, decíamos, por un lado el intento de conservación en la realidad y por otro lado la satisfacción en la fantasía, ¿sí? Entonces, esa vía, digamos, la vía del deseo, que es recuperación justamente de aquella huella que produjo satisfacción, es la vía, digamos, específica del psicoanálisis, ¿sí? La vía específica que constituye esa búsqueda de algo una búsqueda retroactiva, ¿no? De la repetición de aquella huella con la cual se inscribió cierta satisfacción en el sujeto. Entonces, digamos, eso va constituyendo, va a ser un motor fundamental de lo que Freud va a construir como modelo teórico.
les comento que inicialmente Freud trabaja con la idea de trauma en la indagación de que hubo un acontecimiento que produjo ese efecto patógeno para el sujeto. Es la idea de trauma, ¿no? Entonces, que existió un acontecimiento. Inclusive teorizó que ese acontecimiento estaba vivido activa o pasivamente por el sujeto. Si lo vivía activamente, daba lugar justamente a la neurosis obsesiva. Si lo vivía pasivamente, ese acontecimiento daba lugar a la histeria, ¿sí? O dicho también en otra dimensión, si había si se vivía pasivamente, digamos, un alto nivel de excitación, daba lugar a la histeria. Si se vivía activamente, a la neurosis obsesiva. Pero a poco Freud se da cuenta de que en realidad esos acontecimientos no ocurrieron en la realidad, ¿sí? Sino que esos acontecimientos justamente fueron fantasías del sujeto, o de los sujetos, de los pacientes. Entonces es muy importante porque Freud otorga valor causal a la fantasía, ¿sí? Esto, digo, es determinante porque es el campo donde el psicoanálisis se desarrolla, no el psicoanálisis de los acontecimientos reales, ¿sí? En el sentido de que se desarrollaron en el campo de la realidad, sino los acontecimientos que se desarrollan en el campo de la fantasía, de los deseos de los sujetos. Eso tiene valor causal. Cuando veamos síntomas, ese va a ser un punto determinante, la fantasía como elemento fundamental en la causación de los síntomas, ¿sí? Bueno, espero que les sea de ayuda. Dejamos hoy entonces.